lo que sea, a la hora que ustedes nos estén viendo en cualquier parte del planeta latinoamericano. Este es un programa basado en un acuerdo entre el equipo de difusión del fondo que se encuentra aquí, no en su calidad de eso, sino en su calidad de voluntarios. Levanten la mano los voluntarios. Exacto. Ok, quedó clarito. Porque ni cobramos por hacer este programa, de todas maneras no cobramos por hacer ningún programa y hacemos un programa con un partido político porque es el único que se interesó en hacer este programa. Habíamos pensado en hacer libros militantes con el PAN, pero pensamos, puta, el primer programa va a valer pa' pura madre, hacemos el uno y ya bailó. De cualquier manera estamos dispuestos a escuchar propuestas. Este programa se redifunde por las redes de la Brigada, por las redes del Instituto de Formación de Morena. Estamos en tratos para que se redifunda por la Escuela de Cuadros del Chavismo venezolano y se redifunde fundamentalmente en una coproducción con la 4TV y ya no más rollo, así es esta historia. Quedó claro y que se trata de que recomendamos libros porque pensamos que una izquierda que no lee no es izquierda, es cualquier otra cosa. Es un cúmulo de burócratas arribistas que quieren formar parte del aparato del poder, pero que no tienen la sensibilidad creada por la lectura. El ABC, pues, ¿no? Entonces tratamos de que este programa sirva para convencerlos de que leer no es un pecado, no los distrae de sus momentos claves de estar preparando leyes que nadie lee o ejerciendo burocracias que a nadie le importan. Y que no estaría mal que cultivaran la sensibilidad que produce la educación sentimental. Dicho todo esto, arrancamos. Échate a Lorca, órale, para que se calienten estos güeyes. Bueno, traje a García Lorca, un poeta que el franquismo mata por rojo y maricón, así lo dijeron. ¿Y? Para mí, uno de los más extraordinarios poetas que ha dado la lengua española en todo el tiempo. García Lorca es un monumento en sí a la poesía. Y en los años 20, cuando España estaba sumida en el absoluto subdesarrollo, que estaba lejísimos de Europa y sobre todo de París, y todos los artistas emigraban, especialmente Dalí, Buñuel, se van a París en busca de las vanguardias. Lorca, que es único y genial, dice: yo me voy a mis raíces, y explora lo que es el mundo del sur español, el mundo andaluz y sobre todo el mundo gitano, en una forma de versificar muy que viene desde la Edad Media, que es el romancero, que se convierte en romance y que a México llega y se convierte, estos versos octosílabos se convierten en ¿cómo se llama? En el corrido, ¿no? Esta forma de versificar muy popular, porque precisamente por las 8 sílabas es como muy fácil de memorizar y se utilizaba de esta manera, y siguiendo los diferentes caminos va a llegar a México y se va a convertir, el romancero se va a convertir en el corrido. En el caso de Lorca, Lorca lo explora y lo lleva más allá y lo convierte en uno de los grandes monumentos de la poesía española, que es el romancero gitano. Y voy a leer la primera estrofa del romance de la Guardia Civil Española. Los gitanos, un pueblo reprimido, perseguido y constantemente acosado por la Guardia Civil, precisamente. Hay una relación ahí terrible de persecución. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Wow. Es impresionante. Wow. Impresionante. El charol es la referencia al bicornio de la Guardia Civil, negro acharolado. Así es. Que fue las guardias de corps de la oligarquía agraria española eternamente, y la represión contra el movimiento obrero en las zonas industriales. Híjole, Lorca, amigo, el pueblo está contigo. No. Claro. Y además no está mal recordar la manera como se explicó el asesinato de Lorca por rojo y maricón, porque Lorca cultivó durante mucho tiempo cosas geniales, como por ejemplo el ir a los centros sociales a tocar el piano y a leer poesía.
a los centros proletarios. Y el teatro ambulante con la barraca, que fueron por toda España llevando el teatro del siglo de oro. No se lo pierdan al compañero Lorca. Un santo laico. Sí. Bárbaro, sí, como no. ¿Qué traes, Mari? Pues yo traigo un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica de David G. Jara, que es Tratado de Ciencia Canalla. Y es el analizar diferentes momentos, pero más allá de los ejemplos que pone el libro, es la idea de cómo la ciencia ha sido utilizada para manipular y para controlar a los pueblos y para dominar. O sea, la ciencia ha sido utilizada para castrar, para esterilizar a mujeres cuando se quiere eliminar a la población indígena en algún país. En fin, la ciencia ha sido utilizada también para eso. Habla de casos así terribles, como por ejemplo, en una población negra en Estados Unidos, querían ver en el caso de que alguien se contagiara de sífilis, si no era sujeto a medicina, hasta dónde se podía llegar a deteriorar el cuerpo humano. ¿Qué podía pasar con el cuerpo humano si nunca jamás le daban un medicamento? Y entonces dijeron, pues con los negros es muy fácil porque seguro todos tienen sífilis. Llegaron al lugar y ninguno tenía sífilis. Entonces, ¿cómo es posible que unos pinches negros no tengan sífilis cuando negro es igual a sífilis? Y entonces tuvieron la infamia mayor de entonces decir, vamos a contagiarlos. Entonces los contagiaron de sífilis para que entonces pudieran ahora sí cumplir las normas de que los negros tienen sífilis. Pero lo más terrible, y esto salió a la luz tiempo después, porque todo esto fue documentado y publicado en revistas científicas. Entonces, tampoco confiemos necesariamente en las revistas científicas o en los organismos nacionales, o sea, en los organismos públicos que analizan los medicamentos para ver si son confiables o no son confiables, porque todo esto responde a intereses, responde a lobbies, responde a presiones de la gran industria farmacéutica para probarlo. Y finalmente esto no es que lo descartaran, este estudio sobre el deterioro físico con relación a la sífilis, sino que lo trasladaron me parece que a Guatemala. O sea, ni siquiera es que dijeran, qué mal que esto ocurra. No, qué mal que esto ocurra en Estados Unidos y qué mal que se publique así. Vamos a experimentarlo entonces en otro lugar donde no tengamos ningún problema de que nadie nos vaya a hacer escándalo. Y yo lo que quiero traer a cuento, inspirado un poco por la lectura de este libro, que de verdad es muy, muy importante, muy útil, y como pueden ver, lo pueden leer rápidamente, es el caso de Purdue Pharma, que es la farmacéutica de la familia Sackler, que es la familia empresa que en Estados Unidos empezó a difundir el fentanilo como la panacea. O sea, no solo te sirve si tienes un dolor, si padeces cáncer, si padeces esto otro, para no tener el dolor. Es una sensación de bienestar que te conviene consumir, porque además es varas. Entonces, es importante porque es como la ciencia y como los intereses económicos, o sea, follow the money, sigue el dinero, porque seguramente rastreando el dinero te vas a dar cuenta que ese medicamento no es que vaya a cumplir los estándares, no es que vaya, o ese estudio científico no es que realmente esté sustentado en valores científicos netamente, sino que detrás hay un interés económico. Entonces, Ciencia Canalla nos ayuda a tener una lente, a tener una perspectiva diferente. Cuando leamos una noticia, están mandando tal medicamento que es buenísimo para las mujeres de África, pues hay que buscar el lado oscuro de la luna, que seguramente existe y seguramente será para esterilizar o para controlar o para lo que sea. Y en este caso, Ciencia Canalla es un libro que yo recomiendo ampliamente. Es un libro, digamos, técnico de alguna manera, pero es de una lectura absolutamente sencilla para todo público y vale la pena. El término Ciencia Canalla lo impulsó enormemente en el Fondo de Cultura, en el debate Eduardo Monteverde, y el libro de Jara fue producto de una decisión de Eduardo que lo publicáramos. Entonces no estamos haciendo apología anticientífica, no. Estamos diciendo el capitalismo es una mierda,
cosa que si ustedes no sabían y están viendo si este alguien- programa, si alguien le dudaba. cámbiense en chinga de programa, ¿no? Y digo, sin ánimo de polemizar con temas más actuales también, digo, me parece interesantísimo el libro, ¿no? Y lo que platicabas, Marilina, pero sí es también como pensar, ¿de dónde habrá salido el virus del COVID? ¿Del mercado de Wuhan o del laboratorio de virus que estaba enfrente? No. Ese tipo de... No, y aparte que los millones de adictos que hay en Estados Unidos no son culpa del Chapo Guzmán, como nos quieren hacer Ni del creer. Chapo, ni Eso. Son las farmacéuticas de Estados Unidos que han Claro, creado adictos. que crearon Así un es. mercado Pero y se salió de pero control. No es- brutal, los brutal. culpables no es México, no es No, China, claro no es que no. tal. Es la familia Sacker que es la que, Y la Sacker, que es la otra, que la otra familia, la de promovió Loxi, ese negociado, Esa Claro, narrativa, esa narrativa pervertidísima de que las drogas van detrás de los estadounidenses con patitas y se les suben así hasta llegarles. Por Dios, ridículo. Ahí hay un mercado que se salió siempre de impulsada control. por el cartel. Claro, un El problema cartel. de adicción El cartel, ¿qué que es no eso? están atendiendo. O la Ese es Sacker, que resistencia. se llama Estados Unidos. Y la resistencia que tenemos a los antibióticos también, o la que podemos desarrollar, que no es nuestra culpa, tampoco la culpa de nuestro consumo, ¿no? Sino de cómo nos las recetan. No es mitad y mitad. Pero al final la Hay industria, una exacto. corresponsabilidad, o sea, No. claramente. Pecado. Sí, pero es cierto lo que dice Ena. Al final hay una industria que más que curarte está encaminada a venderte. Y hacerte Darte el dependiente. Ujú. Es. Yo tenía una amiga a la que yo le cuidaba a su hijo en mis horas de escritor, me dejaba a su bebé, que era la más veloz bebé gateadora. Pero esta amiga, a la que yo quise mucho y que se murió, era adicta al mejoral. Y comía mejorales por puño, chucurruco. Y a mí me tenía muy fascinado esta adicción al mejoral. Me parecía novedosa. Y quién sabe cómo la adquirió. La adquirió por parte del consejo familiar diciendo, no, pues si te duele, tómate un mejoralito. Y si te duele mucho, tómate 5. Y bueno, era adicta. Eso. Al final no sé si esto produjo algún efecto en sus hígados, sus riñones. No lo sé. Yo estaba muy preocupado de cuidar a la bebé que gateaba a toda velocidad. Competía con Marina en gatear y también en comerse pelusa de la alfombra, la bebé. Pero ya la he descubriendo el visto la mundo. bebé que ahora tiene 40 años y no es adicta a comer pelusa de alfombra. ¿Qué quiere decir? Levantemos las antenas, el capitalismo es una mierda. Ok, vale. Yo les traigo un libro muy chingón de Pedro Salmerón, publicado por La Brigada. 100 personajes de la Revolución Mexicana. Es un libro sencillo, registra un centenar de microbiografías, pero tiene una enorme virtud. Nos lleva a un debate que todos ustedes tienen que entrarle, que es, no existe la Revolución Mexicana, sino las revoluciones mexicanas. En la formación escolar del siglo XX, ¿sí?, postporfiriana, protopriista, se nos ha dicho la Revolución Mexicana, y todo entra en ese saco. Hubo una revolución que terminó con el ascenso al poder de los generales obregonistas y callistas en 1920, el grupo de Sonora, que derrocaron a Carranza por inútil y que constituyó ya desde ahí un continuo de poder, que sería rota por la irrupción del cardenismo. Pero no hubo tal. Esa revolución de la que hablan no existe. Hubo una primera revolución magonista entre 1906 y 1909, 1910. Muy radical. Muy radical, donde militantes de la izquierda libertaria magonista organizaron levantamientos armados en Veracruz, del que luego Ena en el siguiente programa quiere hablar de uno de ellos, ¿no? Y vas a hablar del bardo y el bandolero. El bandolero es uno de estos anarquistas de los levantamientos, o Prajeris Guerrero en Chihuahua, o la respuesta a los... Bueno, esa es la primera. La segunda es Madero, que dice, hasta aquí llegaron las no reelecciones de Porfirio, llamamos a levantarnos en armas, a fecha fija. Y entonces hay un Ahora, levantamiento a fecha fija. Ahí se suman una gran cantidad de fuerzas que no necesariamente son maderistas. Madero representa la opción democrático-liberal al porfirismo, pero no la opción agrario-radical. Entonces, cuando estalla la revolución, estalla bajo diferentes formas. Ponte. Total,
Esta revolución maderista culmina con la victoria de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz se va del país y Madero pacta. Está bien, negocio, que se queden los militares porfiristas. Ese pacto va a resultar en dos cosas: que continúa la revolución agraria en el sur con Zapata, que dice, no, yo no suelto las armas, estos no me dan confianza. Bien, y la segunda es que se levanta una segunda opción en Chihuahua. Bueno, el hecho es que los militares van a producir el golpe de estado de la Ciudadela, el asesinato de Madero, y abren puerta a una nueva revolución, la de los constitucionalistas, que encabezan dos fuerzas populares muy potentes, Villa y la División del Norte en el norte, y Zapata y el Ejército Libertador en el sur. Y además se suman ahí también Venustiano Carranza, representante de una legalidad también bastante blanda, que está en contra del reparto agrario en el proceso revolucionario. Los sonorenses de Obregón y de Calles y la División del Oriente. Esta revolución triunfa, derrotan al dictador surgido del golpe de estado antimaderista, y luego se produce una nueva revolución cuando el ala derecha de los constitucionalistas, el ala de Venustiano Carranza, rompe con Villa y con Zapata. Y esta nueva revolución termina con la victoria militar a ratos, pero la derrota final de la insurrección popular. El ala izquierda de la revolución villo-zapatista va a ser derrotada y sus principales figuras, Zapata asesinado y Villa se rinde y luego lo asesina. Y ahí se llega a la última revolución, que es la de los obregonistas callistas del Grupo Sonora, incluido de la Huerta, que van a derrotar en el golpe de Agua Prieta a Carranza. Y por cierto, en el camino se despachan cuando anda rumbo a Veracruz. Este cúmulo de proyectos revolucionarios es la Revolución Mexicana. Identificarlos bajo una sola marca la vuelve extraordinariamente confusa, de tal manera que todos los que ustedes fueron secundarianos de PRO no tienen una idea ni un carajo de lo que pasó. Es confusísima la manera como entienden y no acaban de entender. Bueno, pues y entonces, pues si estaba del lado popular, luego, ¿por qué aparece del lado? No entienden nada, sino van viendo las diferentes propuestas políticas en cada momento de la revolución. Y las traiciones, ¿no? Las traiciones, los chaqueteos, Total, el libro de Pedro lo pueden bajar gratis de la red de la Brigada para Leer en Libertad. Piden descargas y lo pueden descargar gratis, el libro de Pedro, que ayudará a tener un panorama más claro de lo que fue la Revolución Mexicana. Ena, ¿qué traes tú? Yo traigo también poesía. Es que me intimidé tantito porque Emanuel leyó muy increíble. Porque es Lorca, porque es Lorca. Sí, porque es Lorca. Pero yo traigo a Paco Urondo, que creo que no le envidia demasiadas cosas a Lorca. Para nada. Con asegúnes. Claro, como todo. Digamos que es un buen discípulo. Sí, totalmente. No, son dos mundos diferentes, no sean injustos. Totalmente. Urondo no es lorquista, Urondo será machadista a lo más, ¿no? Sí, lorquista no es, sí, totalmente. Bueno, pero entonces voy a leerles poemas de Paco Urondo a la sombra de Lorca, a la bella y dulce sombra de Lorca. Este se llama La Vuelta al Pago. No quiero volver a ese lugar intransitable y escuálido donde todo parece dormido. Quiero calor, dolor, sin soledades, sentir alegría a pesar de todo. No quiero ausencias ni lágrimas. No me gustan las madres, ni las caricias, ni los buenos entendidos. Fortunas quietas, venturas inanimadas, llegar de otros lugares para volver. Regresar a mi punto de partida, verterme como una jarra seca y consecuente. No quiero seguir durmiendo junto a esa fuente que ninguna sed calma. Propongo vivir sin dominios, simplemente. Es bien. No tengo ganas de regresar.
que mi santo sepulcro no pretende esperarme. Quiero inventarlo a último momento, sin pensar demasiado, sin mucho rencor, cuando sea necesario. Wow. Bárbaro. Fíjate, lo opuesto a Lorca, en el sentido de, este es el hombre de la modernidad revolucionaria. Paco Urondo, no podemos olvidarlo, era el dirigente de una de las más importantes fuerzas de la guerrilla argentina contra la dictadura militar. De Montoneros. Y muere en combate. Muere en combate. Donde esa muerte en combate lo opaca totalmente su producción poética y periodística, porque también había sido un gran periodista en la prensa de izquierda radical. Y Paco Urondo en la memoria se queda como el guerrillero muerto en combate, al igual que Rodolfo Walsh, etc. Y se pierde su condición de excelente poeta. Muy vanguardista. Muy vanguardista y muy inteligente. Y hay una sensibilidad ahí que emociona mucho. Lalo, ¿qué traes tú? Yo inicié un camino lector, Paco, hace tiempo. A partir de que Elon Musk agarró ese símbolo nazi a principios de año, a mí me dejó absolutamente perturbado. Agarré el diario de Ana Frank, que ya terminé, ya tuve oportunidad de leerlo acá, vuelvo a recomendarlo, reseñar para ustedes. Yo ahora estoy en la siguiente fase, dije, después de Ana Frank me voy a seguir, estoy con Primo Levi, si esto es un hombre. Ahora sí que ya estoy grandecito como para haberle entrado a este libro que durante años me persiguió. Yo no quería muy entrarle por la naturaleza de lo que te narra, pero es bellamente bestial. Qué forma de escribir de Primo Levi, la experiencia de haber llegado a Auschwitz y permanecer ahí durante un año, tomada desde una perspectiva o un tono, que es lo que a mí me parece revelador de la pluma de Primo Levi, en la que el personaje que él es en esa narración tremenda nunca es una víctima, es un testigo. No se trata de un bestseller que trata de ser estentorio, estridente y caer en los detalles grafiquísimos de todo el horror que sucedió allí. No. Hay una maestría, hay una sobriedad, hay una contención para platicarte cosas tan horrendas y caer de repente en puntos históricos a los que efectivamente ser un testigo lleva mayor luz que si se tratara solamente del recuento victimizante o doloroso de lo que implicó el Holocausto. Yo lo recomiendo ampliamente, entre otras cosas por eso, porque tiene que ver con un testimonio súper poderoso. Momentos raros, cosas históricas que dices, híjole, la llegada a Auschwitz que estaba un poco como preparada, de acuerdo a la pluma de Primo, para comenzar a romper a la gente que llegaba e incluso para comenzar a burlarse de ella. Los tenían en los trenes días sin haber bebido una gota de agua. Y el primer lugar al que los ingresa, lo narra Primo Levi de una forma, tiene una llave goteando de la que lo único que emana es agua envenenada. Hay una condición ahí terrible y sitios en los que no hay forma de lavarse nada, las manos, nada, en los que los alemanes colocaban letreros para indicarle a los judíos recién llegados al campo que había que mantener la higiene y que se tenían que lavar las manos. Era una cosa desde el principio, el punto en el que una vez en la fila, para tomar el poquísimo potaje que les servían con unas poquitas verduras, se pone a narrar con un compañero que conoce allá en el lager la Divina Comedia. Y resulta que ese otro, que es también un judío italiano, la conoce y comienzan a recordar poesía emanada de la Divina Comedia allí en el lager y la forma en la que lo narra. En fin, es poderosísimo, es tremendo y es muy bello. Incluye una adenda de 1976, cuando Primo Levi, en toda su virtud y su inteligencia, acumuló como las preguntas que más frecuentemente le hacían en las presentaciones o conferencias que había dado alrededor del libro, y las responde. Y una de ellas es interesantísima. Dice, oiga, ¿y usted entonces odia a los nazis? Pero es curioso porque en el libro en realidad nunca se ve ese odio. Y él concluye, lo que ocurre es que se trataba de algo tan amorfamente brutal que no había forma como de dirigir el odio hacia alguien. Y yo no soy un nazi, si yo no odio, yo empleo la razón. De acuerdo a eso, pues en mi libro naturalmente eso no se filtró, porque mi interés era dejar testimonio, no un discurso
hablando de odio hacia otras personas o hacia otros grupos, por muy brutales y primitivos y salvajes y asesinos que hayan sido. Entonces, bien, pues ahí está. Si esto es un libro de veras tremendo. Y bueno, luego de este me quiero seguir y ya tendré oportunidad de recomendárselos acá con Viktor Frankl. Ahora digo, bueno, este hombre y lo que vivió, y ya me seguiré con el otro y aquí. Al siguiente programa. Exactamente. De Hannah Arendt. Ah, mira, aquí te... Ya, siempre me comen el tiempo, siempre me dejan al final. O sea, estos programas tras programa, vean todos los programas. Yo siempre estoy al final y siempre tengo 3 minutos. Quejándote Es porque- perdiste 30 segundos. No, pues es que, pues qué bueno, a ver si para el próximo programa me toca ser el primero o el segundo. A ver, yo de lo que voy a hablar es de Herschel Greenspan. Tengo 4 biografías de Herschel Greenspan. Soy un enorme fanático de Herschel Greenspan y también quizá tengo una especie de ligero autismo. Pero, bueno, Herschel Greenspan nació en 1921 en Hannover. Él es hijo de una familia de los que se conoce como judíos Ostjuden, es decir, los judíos que venían del este. Y la familia de Greenspan, a diferencia de muchos judíos, realmente se dan cuenta de inmediato que Hitler va a ser un problema, ¿no? Y para el 34 ya están pensando cómo escapar de Alemania y lo primero, pues sacar a su hijo más joven, que en ese momento tiene 13 años. Lo mandan a una yeshiva, que es una escuela rabínica, y pues a él le encanta agarrarse a golpes, entonces lo corren de la yeshiva y lo regresan. Entonces entran las leyes de Nuremberg, que les prohíben a los judíos obtener un montón de trabajos, limitan la vida de los judíos, y dicen, ¿qué hacemos? Y pues lo mandan con sus tíos en Francia. Se va a vivir a París, en París vive a la adolescencia, a los 15 a los 17 años, es el momento donde él se politiza más, aprende la lucha de los judíos, empieza a leer el diario La Journée Parisienne, que es el diario en yiddish que se publicaba en París, vive en el Pletzel, que es el barrio más judío del centro, de la parte de Le Marais de París, y se empieza a politizar mucho. Y lo que pasa en Alemania, su familia que no ha conseguido escapar del país, es que ocurre lo que se conoce como la Polen Action, que es cuando los polacos le dicen a Alemania, oye, a mí ni se le ocurre aventarme un judío porque esos no son míos, y Alemania le dice, te los voy a aventar. Entonces 2 gobiernos extremadamente antisemitas se empiezan a pelear, y lo que hace Alemania es reunir a 60,000 judíos y aventarlos en la frontera de Polonia. De entre esos 60,000 judíos está la familia de Herschel Greenspan. Entonces Herschel queda traumatizado, sabes que sus papás están viviendo en la tierra, en un campo militar, sus hermanos, tiene un hermano y un hermano mayores que no tienen nada, y se desespera, y al no tener ningún otro recurso para luchar contra la maquinaria nazi, lo que decide es comprar un arma e ir a la embajada nazi en París y matar al primer diplomático que vea. Asesina a Ernest von Rath, un diplomático nazi de 3er nivel, en realidad no era un diplomático importante, y los nazis utilizan el asesinato de von Rath como una especie de excusa para decir que la judería internacional tiene una conspiración contra ellos, y se desata la Kristallnacht, ¿no? La noche de los cristales rotos, que es el primer gran pogromo de los nazis, donde mueren decenas de miles de personas, decenas de miles son arrestadas, más de 1,000 sinagogas son quemadas, o sea, es decir, es un acto brutal. El primer gran acto de brutalidad, digo, no habían tenido actos de brutalidad y antisemitismo, pero ese es el primer gran acto coordinado. Entonces a Herschel le pasa que la gente lo odia. Los judíos inclusive lo odian. Solamente tiene apoyo en Estados Unidos. La periodista Dorothy Thompson, que era la periodista más importante de la época, en ese momento, aparte esposa de Sinclair Lewis, va y lo visita, va y lo entrevista. Tiene al mejor abogado en París, es decir, hay un gran grupo de gente que lo quiere ayudar, y tiene este abogado en París. El abogado en París le dice, vamos a decir una mentira para que salgas, y él decide, no voy a decir ninguna mentira para salir. Los nazis toman Francia, como sabemos. Herschel escapa como 300, 400 kilómetros, llega hasta Toulouse, una parte del trayecto caminando, otra parte, de hecho, en un tren donde un estuca le tira una bomba. Es decir, tiene una vida súper interesante. Los nazis dan con él, se lo llevan al campo. Primero lo tienen en la Gestapo, después lo tienen en el campo de Sachsenhausen, pero siempre bien cuidado, porque lo que planean es hacer un juicio espectacular, hasta que Herschel, ya no me queda tiempo porque me quitaron tiempo, pero de otro día programa se los platicaré, o véanlo ustedes en Wikipedia. Herschel video un par de estrategias que ya no podré contar porque me quitaron el tiempo. Entonces, ya algún día, si desea usted saber más sobre Herschel Greenspan, consulte su biblioteca local. Le encanta el punitivismo. Vean 4 segundos. Bueno, ni hablar.
Y dijo Majarto de un día bueno, citando a Espartaco, lo cual son 2 citas falsas ambas. Volveremos. Cuídense.